Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera de esta mañana de sábado 26 de julio de 2025. Si se acaban de incorporar a nuestra sintonía, son las 8 y 17 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, les recordamos que nos gusta escuchar sus opiniones. Hoy les preguntamos si creen que Begoña Gómez influyó en el rescate de Air Europa y pueden participar a través del número de WhatsApp al que nos pueden enviar sus notas de voz, sus notas de audio, y luego en la tertulia escucharemos sus opiniones. El teléfono al que pueden escribirnos y mandar esos audios es el 689 33 74 44. Repetimos, 689 33 74 44. También pueden opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas, y además les recordamos que tienen también disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La pueden encontrar en Spotify, en la web de radio y a través de las redes sociales, donde también nuestros compañeros ponen un enlace. Y ahora sí, vamos a repasar toda la actualidad del día y de la semana de la mano de Javier García. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días. Esta semana ha sido importante por varias noticias que han copado las portadas de los periódicos y los distintos medios de comunicación y que vamos a ir analizando en el informativo. Pero vamos a comenzar por lo que sucedió ayer, porque se produjeron hechos muy relevantes en relación al principal caso de corrupción que afecta a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, no solamente a él, sino también a su entorno. Les hablamos de todo lo relacionado con el caso Koldo, caso Partido Socialista. Después de unos días apartado de los focos, el nexo corruptor de la trama, como le denomina la Guardia Civil, Víctor de Aldama, ha vuelto a ser protagonista a raíz de unos audios que ayer publicó la cadena SER, donde se escucha al comisionista desvincular a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, del rescate multimillonario de la aerolínea Air Europa. Estos mensajes estaban en poder de Koldo García, mano derecha del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Los audios son innumerables, hay más de 20.000 grabaciones que la Guardia Civil encontró en casa de Koldo cuando el año pasado realizó el registro en su domicilio, en 2024, y que ahora estos audios, como decimos, han sido incorporados al sumario del caso. Sobre lo que me cuentas tú de Air Europa, que quieren vincular la operación de Air Europa a que si ha habido presiones con Begoña y tal, nada verdad. Esto es lo que dice Víctor de Aldama en uno de esos innumerables audios donde parece que desvincula a la mujer del presidente del gobierno del rescate de Air Europa. Por cierto, es curioso, Sandra, que ahora los ministros del gobierno se hayan movilizado para desacreditar a quienes aún mantuvieran viva la sospecha de que Begoña Gómez haya participado en ese rescate y, por lo tanto, den credibilidad a esas declaraciones de Víctor de Aldama. María Jesús Montero, también lo ha hecho el ministro Félix Bolaños, han aprovechado para lanzar ayer mismo mensajes en X, en el antiguo Twitter, hablando de las supuestas falsedades que se han dicho de la esposa del presidente del gobierno e instan incluso a pedir perdón. Una opinión muy distinta tenía María Jesús Montero de Víctor de Aldama cuando Aldama salió de la cárcel y empezó a dar datos de la presunta trama implicando a numerosos miembros del gobierno de Sánchez. No aporta ninguna prueba, solamente hace infundio, cuenta mentiras, pero no aporta ninguna prueba que permita colegir que efectivamente tiene algo que poder decir. Incluso cabe recordar que el propio presidente del gobierno calificó de inventada en esa frase que dijo Pedro Sánchez, menuda inventada, respecto a las declaraciones de Víctor de Aldama. Bueno, pues ahora sí que dan credibilidad al audio que desvincula a Begoña Gómez. Ahora sí. Bueno, luego escucharemos, Javier, en la tertulia, porque nos ponías a María Jesús Montero, pero efectivamente tenemos a Pilar Alegría, a Félix Bolaños, al propio presidente del gobierno. Luego en la tertulia hablaremos de esto, que es muy interesante. Además, Sandra, ayer mismo Víctor de Aldama concedió una entrevista al Español, matizó sus palabras, aseguró que Begoña Gómez sí presionó en el rescate de Air Europa para que se produjera el rescate porque le interesaba a Begoña Gómez para sus propios intereses, para sus casos particulares, para sus patrocinios. Recalca que no intervino de forma ilegal o que no lo hizo a cambio de contraprestaciones económicas, pero como decimos que sí que le interesaba que la compañía fuera rescatada. Por la parte de la señora Begoña Gómez sí hubo en algún momento presiones para el tema de rescate de Europa. Begoña Gómez lo que le interesaba pues era que la familia Hidalgo la patrocinara
y sacar patrocinios para sus cosas. Entonces, por eso tenía mucho interés en que esto llegara a buen puerto. Como decimos, son audios los que acabamos de escuchar, los anteriores, que se encontraron en ese registro de la casa del que fue mano derecha del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en casa de Koldo García, y que, por cierto, Sandra, según el juez, se podrían traducir estos audios, estas conversaciones de cientos y cientos de horas en hasta 65 millones de folios en conversaciones. Bueno, ojo a este tema de Aldama, luego lo vamos a analizar con calma en la tertulia porque tiene miga. Yo siempre he dicho que hay que poner en tela de juicio todo lo que diga este señor, porque no hay que olvidarnos de que forma parte de la trama, pero lo cierto es que todo lo que ha ido diciendo se ha ido demostrando. Y lo que dicen esos audios y lo que dice ahora no es incompatible. Él sigue diciendo que bueno, que en el rescate no hubo ninguna irregularidad como tal. Yo ya les digo que eso, lo pongo en cuarentena por una razón muy sencilla, y es que él en aquel momento, en el momento del rescate, formaba parte de la nómina de Globalia, con lo cual decir lo contrario sería algo así como autoincriminarse, ¿no? Pero dicho esto, lo que añade, y es lo interesante, es que Hidalgo no le tuvo que pedir nada, por así decir, irregular a Begoña Gómez, porque ella ya estaba presionando, es lo que dice literalmente la mujer del presidente del gobierno, que pedía muy elegantemente los patrocinios, luego lo escucharán esa otra parte en la tertulia, porque era la primera interesada en que saliera adelante el rescate de Europa para seguir adelante con su chiringuito, para que Globalia pudiera seguir patrocinando sus negocios. Y esta, como decimos, es una de las últimas noticias de la semana, pero también ha sido importante la semana a nivel político, fuera de todas las corruptelas, porque se han cumplido 2 años desde las pasadas elecciones generales, el 23 de julio, en las cuales, por cierto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, perdió y quedó por detrás del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. El PP superó los 8 millones de votos. Estos comicios se celebraron después de que 2 meses antes, el 28 de mayo del año 2023, el PSOE incluso perdiera gran parte de las comunidades autónomas y alcaldías de las ciudades relevantes frente al PP en las elecciones autonómicas y municipales. Pese a que los de Núñez Feijóo fueron los que más votos y escaños obtuvieron el 23J en ese proceso electoral, no lograron reunir los apoyos suficientes para lograr ni una mayoría parlamentaria absoluta ni una simple en las 2 votaciones de investidura que existieron en el Congreso para decidir su candidatura. Sin embargo, sí que lo consiguió Pedro Sánchez gracias al apoyo del partido de Carles Puigdemont, del prófugo, al partido de Junts, eso sí, a cambio de muchas concesiones, como por ejemplo la amnistía. Eso sí, Junts siempre ha dejado claro que ese apoyo solamente era para eso, para la investidura de Pedro Sánchez, no para la legislatura. Lo han dicho los miembros de la formación, los miembros de Junts, en innumerables ocasiones. Por ejemplo, lo hizo Míriam Nogueras, la portavoz. Lo que estamos haciendo nosotros es lo que nadie más se atreve a hacer. Exigirles a ustedes que muevan el culo y que hagan el trabajo que tienen que hacer en Cataluña. Paguen lo que deben a los catalanes, traspasen las competencias acordadas, respeten las competencias que ya tenemos, demuestren que les indigna, tanto como a nosotros, que la cúpula judicial española se vanaglorie de no aplicar las leyes que se aprueban aquí. Y en efecto, esos apoyos únicamente fueron para la investidura, porque si algo ha quedado claro en estos 2 años de legislatura es la debilidad parlamentaria del gobierno de coalición. Esa debilidad la hemos vuelto a ver esta semana en el Congreso de los Diputados. El martes se celebró el último pleno del curso político, el llamado Pleno Escoba, ese último pleno del curso, como decimos, en el que se aprovecha para recuperar votaciones que han quedado pendientes a lo largo del año. Algunas de esas votaciones eran de tipo menor, pero otras sí que eran importantes, como por ejemplo el decreto antiapagones, que llevó el Ejecutivo al Pleno y que perdió una de las votaciones importantes de esta semana. El Congreso tumbó el decreto del Gobierno con 183 votos en contra del Partido Popular, de Vox, Junts, Podemos, BNG, UPN. También un diputado de Sumar votó en contra. Con este decreto, el Ejecutivo pretendía poner en marcha algunas medidas para evitar un teórico nuevo apagón en todo el país, después del peor incidente, cabe recordar, ocurrido el pasado 28 de abril, con ese apagón que sufrió
nuestro país. La normativa debía suponer, Sandra, un balón de oxígeno para la inversión en renovables en un momento crítico donde los grandes capitales están dudando mucho en apostar por energías verdes en España. Además del voto negativo de los de Puigdemont, también votó en contra el Partido Popular, ganando así al Partido Socialista una nueva batalla política. Rubén Fernández, buenos días. ¿Cómo ha sentado en Moncloa esta nueva derrota parlamentaria, importante derrota, porque dicen incluso que volverán a presentar este decreto en el mes de septiembre, en el nuevo curso político? Buenos días. Buenos días. De momento el gobierno insiste en restarle importancia. Pedro Sánchez de gira oficial por Iberoamérica. Se refería así a la última debacle parlamentaria antes de las vacaciones. Y finalmente, sobre presupuestos y demás, o legislatura, pues hombre, si de 7 leyes hemos aprobado 6, ni tan mal. E insisten en que volverán a traer el decreto tumbado. Jordi Hereu, ministro de Industria. Lo vamos a volver a presentar, porque es fundamental. ¿Lo es para el gobierno? Hombre, es evidente, porque somos responsables de un proyecto nacional. Pero lo es para la sociedad. Esto lo vamos a sacar adelante. Fruto del diálogo. Sin embargo, esto podría esperar un poco más. Fuentes del Ejecutivo no creen que sea posible este próximo martes, pero sí prometen que será de inmediato. En esta ocasión hay un pequeño problema: las vacaciones veraniegas para el gobierno. Tras el consejo de este próximo martes 29, las reuniones ministeriales se suspenderán durante 3 semanas y se reanudarán con toda probabilidad el 26 de agosto. Es ahí cuando el gobierno podría resucitar el decreto no convalidado. La cuestión es si se incluirá alguna cesión a Junts o Podemos, o por el contrario, se mantiene igual. Gracias, Rubén. Como decimos, no fue la única votación de este pleno escoba. En el último pleno el gobierno sacó adelante votaciones menores, como la doble reforma del reglamento del Congreso sobre el lenguaje inclusivo y que afecta a los que Moncloa califica también como pseudoperiodistas. 2 leyes que también sacó adelante para no llamar al Congreso de los Diputados Congreso de los Diputados, sino únicamente llamarle Congreso. También ha salido adelante la ley de seguros del automóvil, otra sobre la Agencia Estatal de Salud Pública y la reforma del régimen económico y fiscal de Canarias. Por último, se votaron 3 decretos: el decreto de entregas a cuenta, el de ventajas fiscales a eventos y el que hemos comentado, uno de los más importantes, el antiapagones, que este sí que lo perdió. Era el momento para comprobar además la palabra del líder popular, porque si los de Feijóo hubieran votado a favor, hubiera salido adelante el decreto antiapagones. Feijóo ya avisó hace 2 años que en algún momento Sánchez le iba a necesitar y Feijóo dijo que no le buscase. Escuchamos. Es obvio que el señor Sánchez no cree en los pactos de Estado. Señor Sánchez, cuando el independentismo le falle, cuando hasta usted le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque. Yo me quedo con la mayoría de los españoles que ustedes consideran de segunda. Y así ha sido. No ha votado a favor el Partido Popular. Termina este periodo de sesiones que ha durado 7 meses, donde todos los casos de presunta corrupción que afectan a Pedro Sánchez han sido determinantes a la hora de que grupos parlamentarios como por ejemplo Junts, Esquerra, Podemos o el PNV se nieguen a apoyar algunas medidas, algunas propuestas de los socialistas, dando como resultado muchas derrotas parlamentarias. Han sido derrotas en política fiscal, derrotas en política de defensa, política energética, incluso en transportes o en vivienda. Esta semana ha hablado de estas derrotas y del balance del curso político la nueva portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz. Habla de más de 100 derrotas, sumando también los descalabros en las comisiones parlamentarias del Congreso. De los 14 plenos ordinarios que ha tenido este periodo de sesiones, en todos el Gobierno ha tenido al menos una derrota, en algunos 2 y 3 derrotas. Han sido derrotados en política fiscal, en política exterior, en política de defensa, en política energética. El Gobierno no tiene el apoyo del Parlamento, del Congreso, de la Cámara, donde representa la soberanía nacional en la mayoría de los grandes temas que afectan a los españoles. Y precisamente por esa debilidad, el Gobierno tampoco ha traído grandes leyes que tenía que aprobar o grandes debates a este Parlamento, por miedo a perderlos. Y me estoy refiriendo, pues, porque no se han votado los objetivos de estabilidad, tampoco se han votado los presupuestos generales del Estado, tampoco ha habido un debate del Estado de la Nación. Como dice la portavoz popular, las derrotas incluso podrían haber sido más, porque Sánchez en muchas ocasiones también incluso ha decidido no llevar al Congreso algunos temas para no perderlos, porque sabía que no tenía los apoyos suficientes. Uno de los ejemplos más evidentes, efectivamente, es el proyecto de presupuestos, que cabe recordar que siguen prorrogados desde el 23. Pero la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, no es la única ley que no ha llevado el Gobierno al Pleno. La iban a llevar antes del verano, pero finalmente la han retrasado porque había varias enmiendas a la totalidad
por parte de Junts. Tampoco se ha votado por falta de apoyos la conocida Ley Bolaños, que tiene como objetivo reformar el acceso a la carrera judicial y que desató, por cierto, una huelga histórica, un enfado muy grande, Sandra, de los magistrados hace 3 semanas. Pero ni tan mal, decía Sánchez. Vamos, que a él, mientras siga en su poltrona, pues que le da exactamente igual todo lo demás. Y miren, para los que creemos en el Estado de Derecho que este señor intenta destruir, pues el hecho de que no consiga sacar adelante determinadas leyes es una buena noticia. Pero claro, esto lo que pone en evidencia es que tiene una debilidad parlamentaria brutal. Y esto también es muy peligroso. ¿Se traducirá esto en algún momento en elecciones anticipadas? Bueno, pues yo creo que jamás ha habido tantas personas rezando por ello como las que hay en este momento. Y otra de las noticias de la semana tiene que ver con todo lo que ha ocurrido a raíz del miércoles con la hasta entonces diputada del PP, Noelia Núñez. La ex vicesecretaria de Movilización y Reto Digital tomaba la decisión de dejar sus cargos, de dimitir del Partido Popular tras las acusaciones recibidas por falsear su currículum. Su dimisión se produjo después de que ella misma reconociera que no tiene el grado combinado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas de la UNED, que figuraba como doble grado en su perfil en la página del Congreso de los Diputados. La propia diputada aclaró en redes sociales que se trataba de un error, pero que no había completado los estudios, aunque su intención sí que era finalizarlos en algún momento. Además, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde era concejal, recogía otra formación distinta: Derecho en la Complutense y Filología Inglesa en la UNED. Y la Universidad Francisco Marroquín se presentaba ahí como profesora. Toda la polémica surgió después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, publicara en X varias dudas, un mensaje sobre las dudas de los estudios de Noelia Núñez. Bueno, pues este jueves ha concedido entrevistas, ha estado en varios medios de comunicación. Una de ellas ha sido en Antena 3, en A3 Media, donde aseguró que lo más duro para estos días ha sido, incluso dice la diputada, la hasta entonces diputada, ver llorar a su familia. Personalmente, pues fastidiada, lógicamente. Creo que no han sido unos días fáciles, no por mí, sino, como decía antes, por mi familia, que ha leído las mismas barbaridades que he leído yo en redes sociales, porque es totalmente... Oye, yo doy mi opinión, doy las explicaciones y la gente es totalmente libre de creer mi versión o no, y lo pueden manifestar, pero una cosa es manifestarlo y otra cosa ya son unos insultos totalmente fuera de lugar, desde, por supuesto, rata, no sé si se puede decir, perdonad, pero traslado lo que me han dicho: rata, zorra, mentirosa, hija de... verdaderas barbaridades, pues que han leído también mis padres y, bueno, sobre todo afectada por ellos, porque les he visto llorar. Y eso, de verdad que para un hijo, creo que ver a llorar a unos padres es lo más duro que puedes ver, ¿no? Y ha dejado todos sus cargos en la política y en el Partido Popular. La realidad es que su falta de estudios no invalida legalmente su cargo como diputada. Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y sobre la Constitución Española, los requisitos para ser elegido diputado en el Congreso son 4. Uno es tener nacionalidad española, ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y políticos y no estar incurso en alguna de las causas de inelegibilidad o incompatibilidad establecidas. Por ejemplo, jueces en activo, militares, miembros del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no hay nada que hable de los estudios. Por lo tanto, no se exige ningún nivel académico específico. Esto responde al principio democrático de representación popular, de que cualquier ciudadano con derecho al voto también puede ser elegido, salvo excepciones concretas. Por lo tanto, como vemos, Sandra, la formación académica puede influir en la carrera política de una persona, pero no es un requisito legal ni un requisito formal. Sin embargo, según han confirmado fuentes parlamentarias, los diputados lo que sí hacen es firmar una declaración responsable donde se comprometen a que toda la información que se aporta es veraz. Además, existe también un marco legal y ético que les exige actuar con transparencia a los políticos, con responsabilidad, aunque no estemos acostumbrados a ello, en la información que ofrecen a los ciudadanos, incluyendo la que publican en sus páginas web. Cabe recordar que incluso el artículo 20 de la Constitución reconoce el derecho a la información veraz, lo que implica que los políticos deben ofrecer información precisa y confiable a los ciudadanos. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró en redes sociales que le honra dimitir a Noelia Núñez por los hechos
sucedidos. Además destacó que por conductas francamente más graves, incluso delictivas, el Partido Socialista le había dicho que aguantara. También se ha pronunciado, en este caso ha hablado públicamente Miguel Tellado y esto es lo que ha dicho. Noelia Núñez ha dimitido en las últimas horas. Es un gesto valiente, un gesto que le honra, que su partido además le agradece, le agradecemos y que yo como compañero y como secretario general le aplaudo. Gracias, Noelia, por el ejemplo que das a todos, a los del Partido Popular, pero también a los de otros partidos. Porque mientras unos dimiten por un error, otros se atrincheran en sus cargos, pese a ser responsables de un sinfín de delitos. La realidad es que Noelia Núñez ha puesto el listón donde debe estar y el foco ahora gira a otros políticos de izquierdas, como el propio Óscar Puente, Patxi López, Pilar Bernabé o el propio Pedro Sánchez, que cabe recordar que también han tenido algunos problemas con sus titulaciones. De hecho, la propia Noelia Núñez ha retado a los políticos del Partido Socialista también a dimitir por los estudios. Bueno, ahora mismo hay una auténtica batalla de currículums, ya se lo adelanto. Vaya por delante que yo creo que Noelia Núñez ha hecho lo que tenía que hacer, no se hubiera entendido otra cosa. Yo creo que efectivamente, bueno, pues lo que ha hecho ya no solo el cambiar, decir una cosa en un currículum o en otro, que puede ser hasta un error, no lo sé, pero ahí están también sus declaraciones, por tanto yo creo que la dimisión le honra. Pero dicho esto, es verdad que mirando al Partido Socialista, y algunos nombres los ponía Javier sobre la mesa, Pedro Sánchez, tesis fake, Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en Valencia, dijo que era licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual y no lo era. Patxi López, que era ingeniero industrial y nada. Óscar Puente, que tenía un máster en Dirección Política y en realidad era un curso de un centro del Partido Socialista. Cristina Narbona, ¿se acuerdan? Dijo que era doctora, no lo era, pero lo mantuvo en su currículum durante décadas. José Manuel Franco, que era licenciado en Matemáticas, nada. José Blanco, Elena Valenciano, José Montilla, el senador Alfonso Gil, decían que tenían la licenciatura en Derecho, nada de eso. Pero es que hay muchísimos nombres. Leire Pajín, Bernat Soria, Carmen Chacón, Viviana Aido, Carmen Montón, Ximo Puig, en fin, ninguno de ellos ha dimitido. Y vamos con más asuntos, porque como ya comentamos en este programa la semana pasada, estuvo y terminó un canje de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos. En ese intercambio tuvo un papel decisivo, un habitual, en las negociaciones que tengan que ver con la dictadura venezolana. Hablamos del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La dictadura agradeció al expresidente socialista su mediación. A este público agradecimiento se ha sumado además un vídeo publicado en redes sociales del dictador venezolano Nicolás Maduro en una fiesta familiar llamando al expresidente español, a Zapatero, para darle las gracias. Todo ello se produce cuando hemos sabido que en ese cambio de presos Zapatero ha incluido al asesino de Usera, el criminal que mató a 3 personas en Madrid en el año 2016, ha quedado ahora en libertad, pese a haber sido condenado a 30 años de cárcel. Victoria Pérez, buenos días. Buenos días. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió el pasado viernes a 252 venezolanos detenidos en El Salvador a cambio de liberar a una decena de ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela. El intercambio, producido entre Caracas y Washington, tuvo como intermediario al presidente salvadoreño Bukele y al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Maduro ha publicado en sus redes sociales una conversación telefónica que sostuvo con Zapatero en la que agradeció la colaboración del expresidente para facilitar el intercambio de presos. ¡Aló, presidente! Aló, ¿cómo estamos? Ajá, felicitaciones, muchas gracias por todo el apoyo para este canje, esta liberación que ha llenado de tanta felicidad a tantas familias aquí en Venezuela. Ha sido una gran decisión. Sí. Y yo estoy muy feliz, muy satisfecho y muy agradecido. Bueno, esperamos que pronto visite el país para que pueda, como siempre, ayudar a los procesos de diálogo. Eso está hecho. Ya me preparo. Correcto. Bueno, muchas gracias por allá. Saludos a toda España. Escuchábamos esta conversación publicada por Maduro en la plataforma de TikTok, en la que resaltaba la participación crucial de Zapatero en el acuerdo, aunque no se especifica cuáles han sido sus gestiones en este canje. Pero ahí no acaba la cosa. Uno de los 10 estadounidenses liberados por Venezuela en el intercambio de prisioneros con Estados Unidos es Dahoud Hanit Ortiz, el marine condenado por el triple asesinato en un despacho de abogados de la localidad de Usera, en Madrid. En junio de 2016, el hombre entró en el despacho
despacho de abogados con intención de matar al dueño y, al no encontrarlo, propinó un hachazo a un cliente y degolló a una abogada y a su asistenta. El asesino, condenado a cumplir 30 años de prisión en Venezuela, ha quedado en libertad en menos de 10 años después. Y en cuanto a las mediaciones de Zapatero, el Partido Popular ha solicitado esta semana al Tribunal de Cuentas Europeo una auditoría específica para investigar el uso de fondos públicos en la operación de rescate a la aerolínea Plus Ultra en plena pandemia. Cabe recordar que la aerolínea de capital venezolano operaba con apenas 2 aviones y contaba con muy poco peso en el mercado nacional. A pesar de ello, fue una de las 21 beneficiarias del Fondo de Apoyo de Solvencia de Empresas Estratégicas que el gobierno español creó durante la pandemia. La intervención directa del expresidente del gobierno socialista en el rescate ha creado sospechas sobre posibles irregularidades y un eventual uso partidista de los recursos europeos. El exministro de Transportes, Ábalos, ha confirmado este miércoles en una entrevista que se reunió con Zapatero en el Ministerio de Fomento porque este quería llegar a Pedro Sánchez y así acelerar el rescate de Plus Ultra. Con el presidente Zapatero sí que me reuní, tuve una comida en el ministerio. Él ya se estaba moviendo con América Latina y en un contexto diría que él todavía no tiene la vía abierta con el presidente de la que dispuso después. Era un momento en que él no tenía esa conexión. Ábalos ha asegurado que en la crisis de 2021, cuando se produce su cese del Partido Socialista, Zapatero sale muy beneficiado y empieza a ganar espacio en Ferraz, hasta constituirse como figura clave dentro del Partido Socialista. Pues Victoria, muchísimas gracias, y yo no sé qué pensarán ustedes, pero a mí toda esta historia me parece un escándalo de principio a fin. Me parece increíble que un expresidente del gobierno trabaje para una narcodictadura. Me parece increíble que acepte que un asesino de 3 ciudadanos españoles quede en libertad. Y me parece increíble, aunque bueno, a estas alturas más que increíble, casi diría bochornoso, que un expresidente de un país teóricamente democrático tenga ese compadreo como el que tiene con Zapatero con Nicolás Maduro y como se percibe en ese vídeo que ha filtrado la narcodictadura. Pero agárrense, Javi, porque hay más. Sí, porque el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, apuntó este miércoles en una entrevista en 4 al expresidente del gobierno, a Zapatero, como el conseguidor de los contratos que Interior y Defensa han firmado con Huawei, empresa vinculada al gobierno chino, a pesar de las advertencias por parte de la Comisión Europea y del gobierno estadounidense, ¿no, Victoria? La Comisión Europea ha reiterado este mismo martes el riesgo que supone introducir a la compañía Huawei como proveedor de infraestructuras móviles y ha insistido en que los países de la Unión Europea restrinjan o excluyan a Huawei en sus redes 5G. A pesar de los avisos, el Ministerio del Interior español ha adjudicado al gigante tecnológico chino un contrato de 12,3 millones de euros para almacenar escuchas, proporcionar servidores y servicios de consultoría para los sistemas de interceptación telefónica del país. Portavoces de la Comisión Europea han reconocido que temen los contratos firmados recientemente por España porque ponen en peligro información confidencial de un aliado de la Unión Europea y la OTAN. Sin embargo, Margarita Robles parece verlo de otra manera y recrimina al Partido Popular no estar al tanto de toda la información en cuanto a cuestiones de Estado. Bueno, yo creo que el Partido Popular en temas de Estado debería ser mucho más prudente, entre otras cosas porque al Partido Popular en este tema le falta la información. Creo que en estas cuestiones que afectan a la seguridad, la inteligencia, a cuestiones de Estado, hay que hablar con un mínimo de reflexión y de conocimiento, y creo que en este momento el Partido Popular en este momento no lo tiene. El Ejecutivo Europeo pidió ya en 2019 a los Estados miembros que tomaran medidas concretas para evaluar los riesgos que el desarrollo de la red 5G podría causar a la ciberseguridad del Estado, en un documento en el que advertía contra Huawei. La semana pasada, el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos además solicitaron al gobierno de Donald Trump que revisase los acuerdos de intercambio de inteligencia con España a raíz de ese contrato. Los legisladores estadounidenses subrayan que la compañía tiene estrechos vínculos con el Partido Comunista Chino. Además de los reclamos internacionales, en España el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha comentado este miércoles que dichos contratos son una temeridad para las relaciones con nuestros aliados. La información reservada o los secretos de un Estado que forma parte de la Unión Europea y de la OTAN y que los aliados declaran a una empresa que debe ser vetada para utilizar esa información y España lo hace, es una temeridad. Es una temeridad que nuestra información en materia de interior
se la hayamos contratado a una empresa que nuestros aliados la vetan, por ser una empresa sospechosa de tener una relación directísima, obviamente, con un gobierno. La OTAN vetó en 2018 a cualquier producto de Huawei por su desarrollo del 5G, que tiene implicaciones claves en materias de defensa nacional y comunicaciones militares. En España, sin embargo, Huawei intentó desbloquear el veto a través de un lobby con influencia sobre Moncloa. China contrató los servicios de la agencia Acento. El lobby del exministro José Blanco contrató al comisionista además Víctor Aldama y en 2020 echó mano de Rodríguez Zapatero para tratar de influir en favor de la firma en el asunto del 5G. Bueno, pues ya les adelanto que mañana vamos a tratar este asunto en profundidad. Huawei, China, la figura de Zapatero y, por cierto, casualidad o no, Salvador Illa anunciaba ayer su intención de abrir la primera delegación, la primera embajada en China. Bueno, nos vamos hasta Andalucía con el tema que comentaba Sandra al principio en el editorial, esta noticia también de ayer, Juana Rivas, que entregó a su hijo finalmente a su padre Francesco Arcuri. La entrega se produjo después de que se acordara aplazar el acto que estaba previsto el pasado martes. La jueza tomó la decisión de retrasar esta entrega finalmente al viernes, a petición de los especialistas que atendieron al menor de 11 años. Es Radio Andalucía, Laura Montes. Después de 7 meses, Daniel, el hijo de Juana Rivas, ha vuelto a Italia. Había llegado a España la pasada Navidad para estar unos días con su madre, pero ya no regresó más. Rivas se negó a entregarlo a su padre, al que acusa de maltrato. Arrancó así un largo litigio que se ha prolongado hasta este pasado viernes. Ayer se hizo ya efectivo el mandato de la Corte italiana que obligaba a que el menor volviera con su padre, que tiene la custodia del pequeño. Tras el caos mediático y las escenas de tensión que se vivieron el pasado martes, la jueza quería que este segundo intento se hiciera en la intimidad. Citó a los padres en los juzgados de La Caleta. Les pidió que acudieran únicamente acompañados de sus abogados y que accedieran hasta el interior del edificio por el garaje en sus coches. Se buscaba minimizar al máximo la exposición del menor a los medios. Así que el pequeño de 11 años, Daniel, ya está con su padre. Según el abogado de Francesco Arcuri, el niño está contento. Todo ha ido mucho mejor de lo que esperábamos. La verdad es que lo que ha sido la entrega a Francesco ha sido bastante ágil, en el momento que ya el elemento disruptor pues ha desaparecido del entorno. Lo único que puedo decir es que estamos muy satisfechos porque el niño se iba muy contento y muy cansado también. Pero iba contento, hemos estado en un ambiente muy relajado. La defensa de Juana Rivas ha lamentado que el pequeño haya vuelto con su padre. Anuncian que ahora su lucha se traslada a Italia y es que el litigio judicial no ha acabado. Por un lado, Arcuri tiene pendiente un juicio por presuntos malos tratos en septiembre. De otro, la Audiencia de Granada ha ordenado investigar a Rivas por posible sustracción de menores. Además, el hijo mayor, Gabriel, se ha querellado contra su padre. Bueno, ya les hemos comentado todo lo que había que comentar de este asunto. Hemos leído esos extractos de una sentencia que da la custodia a Francesco Arcuri que algunos pretenden ignorar y les adelanto que en tiempo de tertulia vamos a tratar de hablar con su abogado, con el abogado de Francesco Arcuri, con Enrique Zambrano. Y una jueza ha procesado a Candy, el maltratador transexual de Sevilla, por emborrachar a su hija menor de edad y agredir a su expareja. Tal y como ha dicho el abogado de la mujer, el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla aporta datos escalofriantes de la agresión sufrida por su víctima y de cómo trató a su hija hasta el punto de sufrir una intoxicación etílica. Los hechos se produjeron el 9 de julio del año 2024, cuando Candy se personó en el domicilio de su exmujer, acompañado del hijo de ambos, momento en el que procedió a empujar violentamente al menor. Tiene todos los detalles de este caso Adrián Pajares. Adrián, buenos días. Buenos días. La jueza ha visto indicios suficientes para procesar a Candy, antes Cándido, hasta que se cambió de sexo gracias a la ley trans. No solo golpeó a su mujer en presencia del hijo de ambos, sino que también dio de beber a su hija menor hasta emborracharla y la menor tuvo que ser atendida por una intoxicación etílica. Todo ocurrió el 9 de julio de 2024, cuando Candy irrumpió en casa de su expareja, la agredió con varios golpes y amenazas de muerte y trató además de impedir que pidiera ayuda. A pesar de su historial, Candy no será juzgado por violencia de género, ya que tras acogerse, como decimos, a la ley trans, cumple condena en un módulo de mujeres y ha eludido este tipo de cargos. Estuvo en paradero desconocido hasta que fue detenido en una terraza de Sevilla el pasado 4 de julio. La defensa de la víctima denuncia un uso fraudulento de la ley para esquivar la justicia. Y
En clave económica, esta semana hemos conocido los nuevos datos del paro. España ha superado por primera vez los 22 millones de personas ocupadas, según la encuesta de población activa del segundo trimestre del año 2025. Irene Ortega, buenos días. Buenos días. Entre abril y junio trabajaban 22.270.000 personas y la tasa de paro cayó al 10,29%, la más baja desde 2008. La población activa también alcanzó un récord con casi 25 millones de personas y la tasa de ocupación llegó al 68%, siendo así un máximo histórico. Sin embargo, no es solo todo lo que reluce. Hay datos que no te cuenta el Gobierno sobre el empleo. Aunque a priori los datos han sido positivos, nos encontramos con un espejismo. Es cierto que la ocupación sube, pero debido en gran medida a la estacionalidad. De esta manera, en términos porcentuales, es el peor crecimiento del número de ocupados de manera fuera de estación en los últimos 3 trimestres. Además, en el segundo trimestre de 2025, el empleo creció en 500.000 de personas, pero al desestacionalizar el dato, el aumento real fue tan solo del 0,68%. En términos interanuales, el incremento de ocupados es el segundo peor en los 5 últimos años. El empleo privado impulsó el crecimiento, mientras que el empleo público también subió, alcanzando casi 3,6 millones de empleados. El paro, sin embargo, bajó en 236.100 personas en el último trimestre, aunque es una de las peores evoluciones de los últimos años. Gracias, Irene. Por cierto, en clave económica también observamos la variación de los salarios reales de los países de la OCDE en los últimos 30 años, mientras que el resto de países, los salarios en términos reales, es decir, una vez descontado el efecto de la inflación para conocer su verdadero poder adquisitivo, han crecido de media un 30,8%. España se sitúa como uno de los peores países, con un crecimiento tan solo del 2,76% en las últimas 3 décadas. El salario medio ha pasado de 32.157 euros al año en 1994 a 33.044 euros el pasado año. Si se compara la evolución de los salarios reales en España y la media de la organización, se observa que los sueldos en España solo han estado por encima de la media en la década de los años 90 y en los 2 primeros años tras el estallido de la crisis financiera de 2008. Y en clave internacional, se cumplen 6 meses desde que Donald Trump fue investido por segunda vez como presidente de los Estados Unidos de América. Aparentemente 6 meses puede parecer poco tiempo, sin embargo, el presidente de la Casa Blanca ha tomado ya importantes decisiones mundiales y se ha visto envuelto en una vorágine de controversias, decisiones abruptas, despidos inesperados y una constante pugna con los medios de comunicación y las instituciones tradicionales democráticas. En cuanto a la política exterior se refiere, el presidente estadounidense, que se define como aislacionista, ha dedicado la mayor parte de su tiempo y liderazgo a resolver los conflictos internacionales e intentar llegar a acuerdos, mezclando el intervencionismo tradicional con el unilateralismo de la acción militar. Eso sí, Donald Trump no ha terminado con una de las cosas que pretendía, que era finalizar con esa guerra de Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. Las declaraciones de Trump son tan improvisadas como temerarias. Nunca antes un presidente de Estados Unidos había mantenido una relación tan conflictiva y pública con la prensa, que califica de enemiga del pueblo. Como ejemplo, es su relación con Elon Musk, el magnate propietario de la red social X, que después de mostrar su más sincero apoyo al comienzo de la presidencia, ha roto finalmente todas las relaciones con el magnate estadounidense. Muchas gracias, Javi. Pues vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos con la tertulia, pero antes, Adrián Pajares, una recomendación para todos aquellos que estos días se ponen en carretera para iniciar sus vacaciones. Sí, Sandra, porque yo antes usaba el navegador de siempre, pero cada vez me iba peor. Me mandaba por rutas, la verdad, que rarísimas, muy ecológicas, según decían, pero un día casi acabo teniendo un accidente y los radares, pues te enteras cuando ya te ha llegado la multa a casa. Entre impuestos, combustible, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro, como para que encima te frían a multas por un despiste. Yo ahora uso Radarbot, es una aplicación 100% española que me avisa de todos los radares fijos, de tramo, con velocidad media, puntos negros, vamos, absolutamente de todo. Así que si no queréis volver de estas vacaciones con una multa en el recuerdo, descargaros ya gratis Radarbot desde la tienda de aplicaciones, todo muy sencillo con vuestro móvil, Radarbot. La trinchera de llamas es radio.